Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar hoy con José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional. Hago un disclaimer. José Ugaz es mi abogado y de 4 exodalites más en el caso Sodalicio, caso que todavía no se resuelve y se mueve con una lentitud, pero de tortuga coja. José, bienvenido al programa. Buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primera cuestión, ¿cómo definirías tú en lo que se ha convertido hoy por hoy el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación? Bueno, creo que no es un problema que se ha generado recién en este tiempo. Estamos hablando de un problema que ya tiene historia, que creo que se veía venir. No hay que olvidar que somos, creo, el único país de la región, y en el lapso de 10 años ha visto caer a 3 fiscales de la nación Mm, corrupción o crimen organizado. Esto se parece a los zares antidrogas de México, más que o menos, terminaron todos presos por narcotráfico, ¿no es más o cierto? menos, sí. Aquí la institución que debe luchar contra el crimen, la titular exclusiva de la acción penal, ha tenido a 3 de sus jefes vinculados a crimen organizado y corrupción. Y como sabemos los que litigamos en el sistema hace tiempo, es una institución que está profundamente dividida, existen facciones en pugna permanente por el poder, y este deterioro se ha ido profundizando a lo largo de los años y los distintos gobiernos que hemos tenido. No quiere decir esto que no han habido momentos. El Ministerio Público ha cumplido un rol importante y positivo. Yo diría que con todos sus bemoles, el trabajo del equipo especial, sobre todo al inicio en los casos de Lava Jato, el Club de la Construcción, ha rendido algunos frutos importantes. Somos uno de los pocos países que ha sentado en el banquillo de los acusados a personajes con mucho poder vinculados a actos de... Pero también es verdad que al margen de esos avances positivos, ha habido también decisiones muy arbitrarias. Tú mismo has sido víctima de una de ellas. El fiscal que intervino en tu caso y que generó un acto claramente desproporcionado y arbitrario es quien hoy día está interrogando a este personaje que ha generado el escándalo, y como hemos escuchado todos en la televisión y en los medios de comunicación, los otros fiscales lo cuestionan diciendo que está direccionando esa investigación a perjudicar a otros miembros de su propia institución. Entonces, hay una situación muy grave, muy crítica. Insisto, no es un problema de hoy, creo que viene de muy atrás, y por lo tanto, pienso que crisis extraordinarias como esta requieren soluciones extraordinarias. Esto no se va a arreglar. ¿No se va a arreglar qué? No te escuché lo último. No se va a arreglar cambiando unas cuantas personas, como propone el proyecto de ley, diciendo que se Sí, vayan los supremos, que sí, sí, vengan los sí, sí, sí. tribunales superiores y vean qué van a hacer. Primero, los que están actualmente en el Ministerio Público, sea del nivel que sea, no tienen la capacidad para refundar esa institución, porque además ellos, estos grupos y facciones al interior de la Fiscalía. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Marita Barreto, como un grupo de 14 fiscales han firmado un pronunciamiento pidiendo que sea separada, etcétera. Y algunos de ellos serían los que tomarían las riendas si se ejecutara la propuesta del Congreso, y eso no solamente no resolvería, sino probablemente profundizaría la crisis. Ahora, ¿hay algún caso de, no sé, en otro país donde ha existido un Ministerio Público, una Fiscalía de la Nación corroída por la corrupción, erosionada por este desmanejo institucional, que haya salido a flote, que se haya refundado? Sí, yo creo que un país al que debemos mirar con interés es a Guatemala, porque a pesar de que es un país más pequeño que el nuestro, sin embargo, tiene muchos puntos en común con nosotros. Pero Por los ejemplo, malos, los negativos.
No, y también algunos de los que tenemos que aprender lo positivo. ¿Ya? Es un país que tiene un componente como tenemos nosotros, Un componente que... es un país multiétnico Ya. y multicultural. Y a su vez es un país donde la corrupción históricamente se consolidando al punto en el que prácticamente lo hizo un Estado fallido. Tan es así que es el primer caso del mundo. Unidas decide tomar acción con el gobierno de turno en ese momento y crear una comisión internacional contra la impunidad que se llamó, la impunidad en Guatemala, que se llamó la CICIG, que es donde mandaron a un fiscal español, a un ex fiscal español, con gente técnica y profesional en materia de investigación, en conocimiento jurídico, en trabajo de fiscalía, para crear esta suerte de fiscalía internacional que rompa la rutina de impunidad que había habido en Guatemala. Y funcionó extraordinariamente bien. Por supuesto, también tuvo sus errores, como ocurre todo aquello donde interviene un ser humano, pero el modelo fue un modelo exitoso y funcionó muy bien. Funcionó tan bien que llegó a empezar a investigar el entorno del presidente de ese entonces, Jimmy Morales, un comediante venido a presidente en el caso de Guatemala. Ahora, Y esa iniciativa, ¿quién la toma? esa iniciativa que por impulso de algunos ciudadanos guatemaltecos, que luego encontró acogida en algunas embajadas importantes en Guatemala, la de Suecia, por ejemplo, la alemana, la norteamericana, y los embajadores entran en un diálogo, los gobiernos entran en un diálogo con el gobierno de Guatemala y finalmente el gobierno de Guatemala dice tienen razón e invita a Naciones Unidas a esfuerzo y que proponga lo que luego concluyó siendo la CICIG. Pero para responder a tu pregunta, hasta antes de la CICIG, el Ministerio Público de Guatemala era un desastre. Venía de fracaso en fracaso, penetrada por el crimen, manipulada políticamente, etcétera, etcétera. Luego viene la CICIG y Como como ahora, parte, como nosotros. como nosotros ahora, exactamente. Luego viene la CICIG, entre las facultades de la CICIG estaba plantear reformas políticas y una de esas reformas fue la reforma del Ministerio Público. Y ahí es que se cambió toda la estructura del sistema, con apoyo internacional, por supuesto, y apareció una fiscal por primera vez, la doctora Telma Aldana, que empezó a manejar un nuevo Ministerio Público con actitud distinta y con apoyo internacional. Y el Ministerio Público se fortaleció. Se creó la FESI, la Fiscalía Especial contra el Crimen y la Impunidad, y ahí aparecieron fiscales jóvenes altamente motivados, muy capaces, que dicen tan encomiable, diría yo. Pero luego, como la CIS cumplió con creces su tarea, el gobierno corrupto de Jimmy Morales decide cancelar la comisión y expulsarlos del país. Y ahí se derrumbó todo de la noche a la mañana y hoy tenemos a una fiscal general, una fiscal de la Nación en Guatemala que es un desastre, que Es es una, Consuelo Porras, que es peor que que lo que Patricia hubo Benavides. antes, ¿Ah? No, Patricia peor Benavides. que Benavides. Y que Peor ha tratado todavía. por todos los medios, sí, siempre puede haber algo peor. Y esta señora ha tratado por todos los medios de impedir que el nuevo presidente juramente, porque es Sí, un presidente honesto, es un sí, 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 presidente sí, sí. democráticamente elegido y que ojalá pueda hacer lo que ha prometido hacer en Guatemala, ¿no? Ahora, algo así, ¿tú lo ves replicándose en el Perú? Yo creo que un modelo CICIG hoy día no sería posible porque este gobierno no tiene ni la fortaleza Mm, ni la voluntad política para resolver problemas de fondo. Menos aún sabiendo que ellos van a tener que pasar por ese kiosco en así algún es, momento, así ¿no? es. Entonces, evidentemente no les conviene y no lo van a hacer. Y el Congreso Pero igual. es sentido. El Congreso igual, digo, no, o sea, si dependiera del Congreso tampoco habría una CICIG Ah, acá en no, el el... Congreso es peor, el Congreso es Claro. peor. Del Congreso no podemos esperar nada. Pero otra lección que podemos aprender de Guatemala, cuando nadie daba un centavo, porque en esta última elección ha salido
bueno, las elecciones estaban amarradas, hay lo que se denunció en Guatemala como el pacto de corruptos, Así es. que es el término que se usó por muchos años en estos tiempos para graficar la gravedad de la situación. Cuando nadie daba un centavo que iba a haber un cambio sustancial, aparece pues esta sabiduría popular, ciudadana, Mm, en este caso interesante porque quienes impulsan lo que hoy es una primavera democrática en Guatemala son los indígenas, por primera vez tienen un rol fundamental en la conducción de la política en el país, y de pronto aparece el último candidato, el doctor Arévalo, mm. es un hombre de un talante democrático, con una trayectoria política familiar. Su padre ya había sido presidente de Guatemala y él es un hombre íntegro, fuera de dudas. Y cuando nadie lo esperaba, gana las elecciones, para desesperación de los corruptos que han tratado hasta el final de De impedir, pararlo, sí, de pararlo. De hecho, tuvo que juramentar en la madrugada es porque a la verdad. hora que no le Se quisieron dar. demoraron como 11 horas. Así es. Soy un optimista nato y creo que efectivamente cabe la posibilidad de que en algún momento en nuestro país haya una confluencia de voluntades que permita que pueda surgir una primavera o una solución a la vista de esta profunda crisis que estamos viviendo, ¿no? Ojalá. ¿Qué te parece a ti Villena, el actual fiscal de la Nación? Personalmente no lo conozco, no conozco su trayectoria, probablemente no ha estado en el sistema penal porque si no sabría quién es. Me parece que viene de otra parte del Ministerio Público que no es la que yo frecuento, y no ha tenido visibilidad en el sistema. Eso puede ser bueno y puede ser malo. El tiempo irá diciendo de qué tipo de personalidad estamos hablando, pero creo que su posición hecha pública respecto del proyecto que se ha presentado en el Congreso tiene una base con la que concuerdo, es decir, no es esa la solución que requiere el Ministerio Público, pero creo que él también tiene una corta visión al decir, déjennos a nosotros Mm, resolver el problema de la Fiscalía. claro. Eso no va a ocurrir. No, pues. Ahora, esta persecución contra Pablo Sánchez, los dos fiscales del equipo especial Lavajato, Gustavo Gorriti, que es una campaña mediática, judicial, pero a lo bestia, o sea, a lo bestia. Que es una campaña de acoso y derribo para demoler, digamos, a estas figuras o a estas personas. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la percibes tú? Creo que no es tan difícil de entender, ¿no? Si vemos estas personas que acabas de mencionar. José Domingo Pérez son las caras visibles del equipo especial de la Fiscalía, que les ha pateado las puertas a todas las Mm, fuerzas políticas comprometidas con la corrupción y los ha así es. sentado en investigaciones. ¿Que han cometido errores? No me cabe duda, yo mismo los he denunciado en alguna oportunidad. Han habido excesos, ha habido uso arbitrario del concepto de organización criminal para, por ejemplo, generar una organización criminal con un chofer, una secretaria y cuchillo y decir que eso es una organización ¿Verdad? criminal ¿Verdad? con el objeto de ganar 72 meses para investigar. Que pueden haber incluso abusado de algunas detenciones preliminares o preventivas con la única finalidad de ver si conseguían una colaboración eficaz, también ha ocurrido. Pero más allá de sus errores o de las equivocaciones que han cometido, insisto que creo que han logrado algo y hay en la vereda política del frente de ellos un club de fans que son sus enemigos, que no van a parar hasta verlos enterrados en una destrucción total, porque ha puesto a toda la clase política en una vitrina que es la de la investigación penal. Lo de Gorriti ya es delirante, ¿no es cierto? Pero Delirante, igual, delirante. Gorriti ha sido un investigador, un periodista de investigación que ha tenido siempre investigaciones muy sólidas, que ha hecho públicas, que involucran a muchos de lo que hoy día están atacándolo de esa manera. Y en el caso de Pablo Sánchez es un hombre de cuya honestidad no se puede dudar, pero no ha sido una particular visibilidad, no es una personalidad agresiva, ni que haya salido pues perseguir abiertamente a actores políticos. Sin embargo, creo que él hizo una especie de espacio en el ministerio donde dio cabida a que fuerzas sanas empezaran a
actuar en contra de la corrupción y esa factura también se la están pasando. Entonces lo que estamos viendo son estas campañas de asesinato de carácter en lo que buscan simplemente es destruirlos porque son enemigos y en un país tan polarizado como en el que estamos ahora, donde tenemos a quienes están pugnando por mantener sus intereses personales, sus intereses de grupo, sus intereses ideológicos, versus momento han tenido que cumplir una función precisamente de investigar a estas personas. Entonces, estamos viviendo, desde mi perspectiva, lo que los argentinos han llamado hasta hace muy poco la grieta, ¿no es cierto? Es un país fraccionado, estamos polarizadísimos, mucho populismo en el medio y crecen las acusaciones de un lado a otro, tú eres caviar, tú eres derecha bruta, no hay nadie en el centro, ¿no? No hay nadie con quien se pueda abrir un diálogo. La diferencia de antes es que uno podía encontrar en la izquierda, en el APRA, en la derecha, personalidades que podía sentar uno en una mesa y llegar a algunos acuerdos mínimos. La mesa de concertación, por ejemplo, a la caída del Fujimorato, ¿no? Claro, Ahí hubo claro. un espacio de diálogo que permitió una salida. Hoy no estamos posibilitando esos espacios y eso sí es muy preocupante. El acuerdo nacional. El acuerdo nacional tiene un mecanismo complicado que creo que lo ha hecho inviable, porque más allá de la destacadísima personalidad que lo De Max dirige, que es Hernández. Max Hernández, depende de decisiones consensuadas de los representantes de los grupos políticos. Uy, ya. Entonces ellos van y se sientan en esa mesa. Es imposible, es imposible. perdimos. Nunca le van a dar a Max Hernández el espacio para poder establecer consensos democráticos mínimos. Esos grupos no son democráticos, tienen compromisos con el crimen organizado, con la corrupción y evidentemente es llevarles pues la soga a la casa del ahorcado, ¿no? O quien debería ser ahorcado, mejor dicho, en este caso. Conclusión, solamente cabe esperar un milagro. Un milagro o una toma de conciencia ciudadana que empiece Ya. a generar un espacio. Yo creo que se están dando algunas iniciativas, he escuchado algunas de ellas de creación de diálogo, Sí. se están sentando algunas personas a conversar, hay ciudadanos ilustres y destacados, que los hay muchos también en el país. Yo no creo que sea cierta aquella descripción de que el Perú está totalmente perdido. Acá hay gente muy capaz, muy honesta y de muy buena voluntad en cualquier posición política. Derecha hay gente con la que uno se puede sentar a conversar y en la izquierda también hay gente dialogante y que está dispuesta a buscar esos consensos. Miren, por ejemplo, por echar algún nombre, Sí. sin que esto signifique, por supuesto, propaganda a nadie, pero el ex congresista Arce, Richard Arce, ¿Ya? ¿quién puede dudar de que es una personalidad política que viene de la izquierda, que es una persona con criterio y creo que tiene genuino interés en el país? Y en la derecha, pues uno podrá encontrar a un Pedro Cateriano, en fin, hay múltiples personalidades en cualquier espectro político que podríamos convocar a un consenso de búsqueda. Yo creo que lo que hay que buscar ahora es un pacto mínimo de 3 o 4 puntos. No pueden haber más. Ya. Inseguridad ciudadana me parece que es uno, clarísimo. Estamos viviendo una crisis sin precedentes y tiene aterrado a medio país. Sí. Y por supuesto afecta a la inversión. En segundo lugar, hambre y pobreza extrema. Hay gente que está padeciendo esta crisis económica y ahí están las ollas con mostrarlo. Una situación muy grave. Y infantil que ha crecido a los niveles que ha crecido. Es tarde en la derecha o en la izquierda en contra de evitar que haya niños anémicos o alguien que muera de hambre. ¿Quién puede estar en contra? A las 3 de la tarde estén asesinando policías o personas en distintas partes del país. Y tercero, creo que efectivamente el tema de la reforma de la justicia cumpliría un tercer pilar importante sobre el cual ponerse de acuerdo, porque la justicia precisamente es la llamada a resolver civilizadamente los conflictos sociales. Y si no resolvemos eso, lo que tenemos es el canibalismo que estamos viviendo ahora. Entonces, si se promoviera un pacto mínimo, que se convocara a la fuerza sana de este país, donde la única condición para sentarse en esa sea no ser corrupto, no ser criminal, yo creo que podríamos vislumbrar una salida. Ahora, eso ya es bastante en estos tiempos, mi querido José. Es bastante, pero no es imposible. Yo sí creo verdad, que es todavía verdad. hay personas que
con esas características. Es verdad. Bueno, José, oye, un gustazo conversar contigo sobre este tema que me parece hipersensible en estos momentos. Y nada, creo que has dado algunos derroteros que ojalá sean escuchados y acogidos y que lleguen a las personas indicadas para hacer algo, porque así no podemos vivir eternamente. No hay forma. Sí, no, yo creo que efectivamente ha llegado el momento en que tratemos de promover una movilización ciudadana, porque es un tema que nos concierne a A todos, los que todos. queremos Claro. quedarnos acá, Exacto. ¿no? Que queremos tener a nuestros hijos, a nuestros descendientes, a nuestro negocio y nuestra vida en el Perú. Si no hacemos algo, podemos perder el país. O sea que eso sí sonó fuerte, y ahí lo dejamos. Ok, listo, muchas gracias. Gracias, José. Hasta cualquier momento. Y con ustedes hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!